Saludo en esta hora a mis hermanos del Centro Misionero Bethesda Doradal. Dios les bendiga. Saludamos también a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Las bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Vamos a ver el tema el día de hoy. Deja la ira y desecha el enojo. Deja la ira y desecha el enojo. Aleluya. ¿Qué significa la palabra ira? Ira es una pasión del alma que causa indignación y enojo. La ira es una manifestación de la naturaleza pecaminosa del hombre. La ira es una manifestación de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Amén. Y el enojo, pues el enojo es un fuerte disgusto producido desde nuestro interior. También concebido en la naturaleza pecaminosa del ser humano. Eso es el enojo. Aleluya. Leamos el Salmo 37, versículo número 8. Salmo 37, verso número 8. Si no lo encuentra, no se preocupe. Por encontrarlo rápido, queda grabada la enseñanza. Aleluya. Salmos 37, verso número 8. Dice la palabra del Señor. Léalo conmigo, dice. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Es una orden del Dios viviente. ¿Qué? Deja que esa ira, ese mal genio. Deja la ira, deja el enojo. Dice, deja la ira y desecha el enojo. En otras palabras, no te exaltes, no te molestes. No dejes que tu ira te lleve a ti también a hacer cosas malas. ¿A qué lleva la ira al ser humano? A hacer cosas malas, a hacer cosas malas. Imagínense que ahí mismo en el Salmo 37, verso 1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No nos impacientemos, no tengamos enojo, no tengamos ira por las personas que hacen mal. Dios ya los tiene en sus manos. Aleluya. En el libro de los Efesios, capítulo 4, verso 26, porque este tema es de mirar qué es lo que Dios dice con respecto a la ira. Amén. Efesios capítulo 4, versículo número 26. Efesios 4, versículo número 26. Dice la palabra del Señor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permitamos que la ira nos haga cometer pecados. Amén. Y que la noche no nos sorprenda enojados. Mire lo que dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Peligroso, ¿no? Acostarse enojado, acostarse enojada consigo mismo, con otra persona. Muy peligroso. ¿Por qué? Viene Jesucristo esa noche por su iglesia y imagínese, lo encuentre enojado, lo encuentre enojada, lo encuentre lleno o llena de ira. Lleno de ira, llena de ira.
O muchas personas se acuestan a dormir y al otro día amanecen muertos. Entonces es muy importante que no nos acostemos airados, lo que dice aquí la palabra, dice, airados, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que tengamos mucho cuidado con esas emociones pecaminosas del alma, de la ira y del enojo. En Efesios capítulo 4, verso 31 dice, quítense de vosotros toda que amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es una orden. Ahí Dios mismo nos ordena. Miren, nos ordena, quítense de vosotros, quítense del varón, quítense de la mujer toda ira, todo enojo. Si hay ira, si hay enojo, tiene que ser arrancado, tiene que ser desarraigado. Amén. Es una orden que el Señor Todopoderoso nos da. Dios nos ordena que nos quitemos de nuestra vida. Es una orden de Dios. Las órdenes de Dios son para obedecerlas. Amén. En Colosenses capítulo 3. Veamos qué nos dice Colosenses capítulo 3, un poquito más adelantico. Leamos del 5 al 8. Colosenses capítulo 3, del verso número 5 hasta el 8. Dice, haced morir, o sea, es una orden. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué nos dice el Señor? Que hagamos morir y que dejemos la ira, el enojo y todas las demás cosas que nos habla ahí la palabra. Especialmente estamos hablando hoy de la ira y del enojo. Aleluya. De la ira y del enojo. Entonces, es muy importante hacer morir, pero yo ¿cómo hago morir? Hacer morir, en otras palabras, es darle muerte. ¿Darle qué? Es darle muerte. Hacer morir es darle muerte. ¿A qué? A la ira y el enojo. Pero ¿cómo le hago dar muerte a la ira y el enojo? Diga, por medio del Espíritu Santo. Amén. Porque la Biblia dice, si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Dice la Biblia, es por el Espíritu Santo que hacemos morir esta ira, ese enojo y todo lo que demás que dice ahí. Estamos hablando de la ira y del enojo. Entonces nos toca buscar del Dios vivo, nos toca humillarnos ante su presencia para que Él nos haga libre de la ira, del enojo. Pero también debemos nosotros, lo más importante, de disponernos, amén. Nos disponemos y Él nos ayuda. Aleluya. En Santiago capítulo 1, verso número 20. Santiago 1, verso 20. Dice la palabra. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuidado, mucho cuidado con tratar de hacer justicia por su propia cuenta. Hay personas que dicen eso. De la ira voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer otro. Dios no está obrando ahí. Dios no está obrando ahí. Hay que tener cuidado. Cuando está la ira del hombre, cuando está el enojo del hombre, del ser humano, Dios no está ahí. En la ira del hombre, ¿qué? No está, ¿qué? La presencia de Dios, no está la justicia, no está la justicia de Dios.
En 1 Timoteo capítulo 2, verso 8. Primera Timoteo capítulo 2, verso 8 dice la palabra de Dios. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos que santas, ¿sin qué? Sin ira ni contienda. Tenga cuidado. Es una orden del Dios viviente. Dice, yo quiero que todos los seres humanos oren en todo lugar. ¿Cómo? ¿Cómo se levantan las manos al Dios viviente? Sin ira y sin contienda. Si tiene ira contra algún ser humano, contra algún hombre, contra alguna mujer, es tiempo de que se ponga cuentas con Dios. Dios da la orden, dice, quiero, la voluntad de Dios. Quiero pues que todos los seres humanos, hombres, oren en todo lugar, levantando manos, ¿qué? Manos santas. Muy importante sacar toda iniquidad de nuestras manos. Dios es bueno para perdonar. La sangre de Cristo tiene poder para lavarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Amén. Y dice que la levantemos sin ira y sin contienda. La contienda tiene que ser, es muy parecido también, tiene mucho que ver con la ira, con el enojo, la contienda, los pleitos, los celos, todo eso que está también en Gálatas capítulo 5 del verso 19 en adelante. Amén. Las obras de la carne, donde dice manifiestas son las obras de la carne, que son iras, enojo, pleitos, celos, contiendas, ira, todo eso, ahí está también incluido. Amén. También leamos Proverbios capítulo 29. Vamos a mirar, estamos mirando todo lo que dice Dios sobre la ira. Eso es maravilloso lo que Él nos enseña. Proverbios capítulo 29. El verso número 8. Dice, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios se apartan de la ira. Sí, la gente que le gusta con sus pleitos, sus peleas y todo, dice que, mejor dicho, ponen la ciudad hasta quemar la ciudad. Pero los sabios se apartan de la ira. Tenemos que ser sabios para apartarnos de qué? De toda ira y de todo enojo. Amén. A su nombre. Proverbios capítulo 29, verso número 11. 29, 11. ¿Qué dice? El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. La persona necia es una persona sin entendimiento. Una persona necia es una persona que sin entendimiento, una persona fatua. Dice que da rienda suelta ¿qué? A su ira, a sus malas acciones. Proverbios 29, 11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. Eso es terrible porque al final vamos a ver cuántas personas han cometido grandes errores. No, fue en un momento de ira. En un momento de ira, ese momento de ira lo llevó para la cárcel, llevó otro para el cementerio, una cantidad de cosas por un momento de ira. Mire, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Proverbios capítulo 30, verso 33. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena a sus narices le saldrá sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Mire, provocan la ira, ¿qué? ¿Qué provoca la ira? Causa una pelea tremenda, una contienda, causa un zafarrancho terrible. Terrible. Hablamos ya de la ira, hablemos otro poquito del
ahora hablemos un poquito del enojo, lo que la Biblia nos dice, mire, sin salirnos de la palabra. Eso es algo que tenemos que tomar conciencia para obedecer a la palabra del Dios viviente. En Efesios capítulo 4, verso 26, ya lo leímos, lo volvemos a leer porque ahí también nos hablan sobre el enojo. Vamos a hablar sobre el enojo, la ira y el enojo. Efesios 4, verso 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, el enojo. Tengamos mucho cuidado con eso, mucho cuidado con el enojo. Amén. Eclesiastés capítulo 11, verso 10, el libro de Eclesiastés que escribió el rey Salomón. Eclesiastés capítulo 11, verso número 10. Dice la palabra del Señor. Quita pues de tu corazón el enojo. Estamos hablando del enojo. De tu corazón el enojo. Y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad y duran poco. Esa juventud, esa adolescencia se va como pasa el viento volando. Rapidito. Entonces, habla el Señor que quitemos directamente de nuestro corazón el enojo. El enojo, amén. Hay que quitarlo. Hay que quitar el enojo. Hay que quitar el enojo de nuestro corazón, arrancarlo. ¿De dónde? Del alma, de los sentimientos, los pensamientos, las emociones y la voluntad. Amén. ¿Qué es el enojo? Es un fuerte disgusto producido desde nuestro interior, concebido en la naturaleza pecaminosa del ser humano. Eso es el enojo. Un fuerte disgusto que es producido desde nuestro interior. Eso es el enojo. Entonces tengamos cuidado. Si usted que me ve y me escucha por las redes sociales tiene enojo, tiene ira, es el momento de ir ante la presencia del Dios viviente. Aleluya. Eclesiastés capítulo 7, verso número 9, ¿qué nos dice la palabra? 7, verso 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa el seno de los necios. Porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿En dónde vive el reposo? El enojo, perdón. El enojo en el seno, o sea, en el corazón de personas necias, personas insensatas, personas sin entendimiento. Amén. Que no tienen la sabiduría de Dios. Ahí, en esas personas, es donde vive el enojo. El enojo. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado para no irnos a enojar por cualquier situación. Por cualquier situación. Amén. Siga, bienvenido. Entonces es muy, pero muy importante esa parte. Muy importante. Vuelvo y lo leo, Eclesiastés capítulo 7, verso 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Es el enojo el que vive ahí, en el seno de las personas necias. Necios son sin entendimiento. Amén. Entonces tenemos que buscar de Dios para que Él nos ayude. Aleluya. Muchos seres humanos aquí en la tierra han cometido grandes errores, se han metido en graves problemas por no controlar su ira, por no controlar su enojo. Han habido muertes. No, que fue en un momento de ira que saqué el arma y tal cosa.
Otros seres humanos están en la cárcel por la ira, por el enojo, por no controlarlos. Se han desbaratado hogares. No, pero no tenía por qué haberme golpeado. No, fue un momento de ira y enojo, pero ya lo hizo. Se han roto buenas amistades por no controlar ¿qué? La ira, el enojo. Amén. También muchos seres humanos toman decisiones equivocadas cuando están en ese momento de ira, en ese momento de enojo. Toman decisiones equivocadas porque los sentidos se le ciegan, se le bloquean. Y cuando hay ira, cuando hay enojo, el enemigo es el que toma esas vidas. Los demonios, que Jehová los reprende, son los que toman esas vidas y hablan. Yo he visto en casos de liberación donde esos demonios empiezan a hablar contra uno y lo voy a matar, lo voy a acabar. Y uno ve la furia del diablo ahí metido en esos seres humanos, cuando han habido liberaciones. Entonces tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Amén. Ya nos habló Dios sobre la ira, sobre el enojo a través de su palabra. ¿Y cómo podemos ahora cómo podemos salir de la ira y del enojo? ¿Cómo podemos salir de la ira y del enojo? Vamos a Proverbios capítulo 28, verso número 13. Proverbios 28, verso número 13. Vamos a ver cómo podemos salir de la ira, del enojo. Dice la palabra de Dios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces vuelvo y repito, ¿cómo podemos salir de la ira y del enojo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer, amén, es reconocer. Porque eso es lo que le queda difícil a muchas personas. A muchas personas les queda muy difícil reconocer que dentro de su vida, a muchas personas les queda difícil reconocer que dentro de su corazón tienen rabia, tienen ira, tienen enojo, tienen indignación, tienen amargura. Y mientras el ser humano no reconozca eso, nunca va a ser libre. Entonces, el primer paso es ¿qué? Reconocer. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y aparta alcanzará misericordia. Entonces, tenemos que reconocerlo. Amén. Reconocerlo, ser sinceros delante de Dios. El segundo paso para ser libre de la ira y del enojo es un verdadero y un sincero arrepentimiento. Amén. Eso no es decir solamente de boca y de palabras, Señor, perdóname por tal cosa, perdóname por tal. Eso no es así. Eso es yendo ante la presencia de Dios en ayuno y en oración a solas con Dios. O muchas veces así no sea en ayuno, pero sí a solas con Dios, allá en su habitación, en su cuarto, se tira de rodillas, si no se puede arrodillar sentado como sea. Pero Jesucristo dice, y tú cuando ores, entra a tu cuarto, a tu aposento y cierra la puerta. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ahí en lo secreto, dice Jesucristo. Cuando cierra la puerta y empieza a hablar con Dios, Él está ahí. No imagine que dónde estará, no, Él ya está ahí. Él lo ve todo, lo sabe todo, lo puede todo. Amén. Entonces, es muy importante tomar esa decisión de, primero que todo, reconocer, sí, reconozco que dentro de mi ser, dentro de mi vida hay ira, hay enojo. Aquí en Colombia algunos seres humanos dicen que me da rabia. En algunas zonas del país hablan esa palabra, me da rabia, tengo ira, tengo enojo. Reconocerlo. Es que me da mal genio esto, me da mal genio, me da ira, tal cosa, tal otra. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Y segundo, un arrepentimiento sincero. Ese arrepentimiento debe ir con ¿qué?
con lamento, lamentarse, que le duela, Señor, verdaderamente estoy lleno de ira, de rencor, de enojo, de amargura, bueno, de lo que haya dentro de nuestro corazón. Y esas cosas son las que me están apartando de tu presencia. Esas cosas son las que no permiten que tu bendición llegue a mi vida, que tu paz llegue a mi vida. Ser sincero con Dios. Amén. Y el tercer punto es tomar la decisión de abandonar. Abandonar o dejar el enojo, dejar la ira. No volverlo a hacer. Amén. Porque es que no se puede, que yo cometí un pecado y me arrepiento. Sí, Dios me perdona, es verdad. Él es perdonador. Me perdona ya. Y otra vez vuelvo y lo mismo. Cometo y otra vez vuelvo y lo mismo. No, tomar la decisión de abandonar. Abandonar. Esa es la verdadera conversión, el verdadero cambio. El verdadero cambio. Abandonar ¿qué? La ira, el enojo, en este caso que estamos hablando, o el rencor, la amargura, lo que sea. Dios es bueno, Él es misericordioso en ayudar a todo aquel que Él clame. Él nunca desprecia a un corazón sincero. Él nunca desprecia a un corazón contrito y humillado. Amén. Él es el que nos puede liberar de la ira, del enojo, de la amargura. Hay personas que cuando les da ira y enojo les dan hasta deseos de venganza y una cantidad de cosas que se ven. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Quiere que estemos llenos de paz, de amor, de gozo, de bondad, de paciencia, de benignidad, de mansedumbre, de templanza. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Yo le invito para que cierre la Biblia en esta hora y abra su corazón. Y oremos por un minuto al Dios viviente. Ahí donde está, incline su rostro y hable con Dios. Ahí donde está. Dígale, Señor, te doy muchas gracias porque me has hablado hoy sobre la ira y sobre el enojo. Dígale, Señor, yo tomo la decisión de reconocer. En mi vida hay ira, en mi vida hay enojo, a veces también resentimiento, raíz de amargura. Señor, en esta hora yo lo reconozco, pero yo creo que tú eres el que perdonas pecados, Señor. Por eso tomo la decisión de pedirte que me perdones. Dígaselo, perdóname, Señor, por esa ira que a veces se me sale por mi boca, porque lo que hay en el corazón del hombre, eso es lo que sale por la boca. Dile, perdóname, Señor, por la ira, por el enojo, por el rencor, por la amargura, el resentimiento, aún falta de perdón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Yo creo que la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario nos lava y nos limpia del pecado de la ira, del pecado del enojo, del resentimiento, de la rabia, de la amargura, del rencor, de los deseos de venganza. Señor, tú nos lavas con el poder de tu sangre. Tú nos limpias con el poder de tu sangre, Señor. Es real. Dígale, Señor, pero también en esta hora tomo la decisión, dígaselo, tomo la decisión de renunciar, dígaselo. Yo renuncio a la ira, yo renuncio al enojo, yo renuncio a ese resentimiento, renuncio al rencor, al pleito, a la contienda, a la amargura. Yo renuncio a eso por el poder de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y levante una mano al cielo en señal de victoria. Levante una mano al cielo ahí donde está sentado. Dígale, y en el nombre de Cristo Jesús, se va fuera de mi vida la ira. Se va fuera de mi vida el espíritu de la ira. Se va fuera de mi vida el espíritu del rencor. Se va fuera de mi vida el espíritu del enojo. Señor, arranca de mi vida toda raíz de amargura, resentimiento, odio. Se va fuera en el nombre de Cristo. Se va fuera. Fuera en el nombre de Cristo, fuera toda rebeldía, todo lo que no te agrada a ti, es arrancado de nuestra vida, es arrancado del corazón por el poder de la palabra, todo lo que no le agrada al Dios viviente. Ya puede bajar su mano y dígale, Señor, en esta hora te pido que me llenes con el poder de tu Espíritu Santo.
Lléname con el poder de tu Espíritu Santo. Lléname con el poder de tu Espíritu Santo. Lléname, 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 Señor. Lléname, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Dígale, Señor, yo te pido que ahí, en ese lugar donde estaba metida la ira, el enojo, el rencor, el resentimiento, esa raíz de amargura, de pronto que no he perdonado a alguien, ahí donde estaban esas cosas feas, que venga ahora y ese espacio lo llene el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios llene mi vida. Que el Espíritu Santo de Dios llene mi corazón. Jesucristo, tú dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dígale, yo necesito esa paz que Jesucristo mismo nos ha dado. Que la paz de Jesucristo, que la paz del Creador de los cielos y la tierra llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra vida ahora por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Que la paz del Señor llegue. Dígale, lléname de tu paz. El Espíritu Santo, yo te pido que ese fruto tuyo, esas 9 virtudes vengan a mi vida. El amor del Dios viviente se mueve en mi corazón. El amor, el gozo, la fe, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, vengan a mi vida, se muevan dentro de mi corazón. Lléname de tu amor, lléname de tu paz. En el nombre de Cristo Jesús, porque se ha ido la ira de mi vida, se ha ido el enojo de mí, ha sido echado fuera y ahora lléname de tu paz, lléname de tu presencia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, lléname, lléname, lléname mi Señor, lléname mi Señor, yo necesito de ti, yo necesito que tú obres verdaderamente, directamente en mi corazón. Lléname, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Nos despedimos de los amigos de las redes sociales. Nos bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.